Durante la década del 70 había una casona en la capital federal, conocida como la casa de Marcelo Sánchez Orondo, donde se efectuaba un puchero al que concurrían asiduos visitantes que luego de comer el puchero charlaban, platicaban durante horas de los temas puntuales de política. Sánchez Orondo había logrado con esto introducir una mezcla de un nacionalismo no peronista con la incipiente corriente revolucionaria que se vivía en la Argentina por el regreso de Perón, sobre todo en los jóvenes. De allí, de esas reuniones, salió Abal Medina, quien trascendería como secretario joven del movimiento peronista, cuyo hijo ayer fue ungido funcionario de este gobierno de Kirchner y cuyo hermano fue muerto en los episodios fundacionales de Montoneros. Digo esto porque estamos hablando de un momento donde, más allá de la tertulia, donde sectores del no peronismo y del peronismo convivían en un raro puchero que la gente no quería perdérselo porque siempre había algunas cosas interesantes para escuchar, y algunos habitués terminaban siendo después ungidos funcionarios de los gobiernos. Pero decíamos, era una época que, si bien la excusa era el puchero para acercar sectores, todo el mundo se miraba de reojo, porque estaba en juego la vida por los ideales y por la forma de vivir, de sentir y de pensar. La política era muy dura porque se jugaban absolutamente cuestiones ideológicas, funcionales al punto tal que uno podía llegar a jugar su misma vida para defender estos ideales. Con todos los errores y con todos los aciertos de aquella maravillosa juventud de los 70, por su compromiso con la vida, por su compromiso con la muerte, aparece diluido 30 años después algo tan insólito como que la traición se ha instituido como una condición. Traicionar, que se pagaba antes con la vida, pasa a ser un juego de chicos en el toma y daca de la supuesta política heredera de aquella maravillosa juventud. Hoy todo se compra, todo se toma y todo se canjea. Aníbal Ibarra, por aquellos años, un adolescente, militaba en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista. Nunca imaginó en su vida, supongo yo, ser jefe de la ciudad, y mucho menos llegar de la mano de esa jefatura a ser el responsable absoluto y total del primer intento de juicio político desde que la ciudad es autónoma como tal. Se va a definir hoy, y ya casi se conoce el resultado, no van a lograr el quórum suficiente, la posibilidad de hacerle un juicio político al jefe de gobierno de la ciudad. ¿Quién opera para evitar este juicio? El jefe de gabinete, Alberto Fernández. Un Fernández más de los tantos que tiene la Argentina, pero que se encaramó notablemente en este turno del gobierno cuando un Kirchner que preparaba las valijas para irse de vacaciones recibió el planteo de Fernández, que le decía: déjame hablar con el negro, refiriéndose a Duhalde, para tratar de ver si podemos arreglar con él. Kirchner dijo: yo no tengo ninguna esperanza en esto, no creo, y se fue a veranear. Alberto Fernández se reunió con Duhalde, lo convenció que caído Reutemann, porque no aceptó ser candidato a presidente, no funcionando entonces la opción de la Sota, ¿por qué no probar con Kirchner? Y Kirchner termina siendo ungido presidente de la República Argentina. Obviamente, al hacedor de aquella habilidad lo transforma en jefe de gabinete, al que le da amplios poderes, los mismos que tuvo Domingo Felipe Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem y durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora, trastocado el poder del ministro económico al jefe de gabinete. Amplios poderes para manejar, hacer, cambiar presupuestos, etcétera, etcétera. Alberto Fernández, que en sus comienzos se había afiliado al Partido Nacionalista Constitucional y que fue reubicándose y saltando de palo en palo como una de las condiciones de flexibilidad política que se deben tener en la Argentina, terminó con Vélez y Cavallo en un acuerdo donde conoció también, fueron compañeros de legislatura, al doctor
Ricardo Lorenzo, ahora un seudónimo hecho apellido, como que la justicia lo autorizó, Borocotó. Borocotó era el seudónimo que usaba el padre, periodista deportivo, el hijo, el actual diputado, periodista deportivo también, y aparentemente va a seguir usando, porque ahora quedó como apellido, ya lo explicó algún día en este programa, uno de los hijos de Borocotó. Llegado el momento del análisis profundo, Alberto Fernández, que tiene buenas relaciones sentimentales con la hermana de Aníbal Ibarra, fue llamado para evitar el juicio político por dos motivos. Un juicio político ahora en la ciudad de Buenos Aires, y terminar con el gobierno de Ibarra significaría acelerar el poder del macrismo. Segundo, el propio Alberto Fernández, que sueña con ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, se vería frustrado en una inmediatez. Y tercero, de llamarse a elecciones en forma inmediata, no hay ninguna certeza que el kirchnerismo pueda ganar la capital. Entonces, hay que salvarlo a Ibarra, entre comillas, exigiéndole mayor participación en la administración del caudal económico de la ciudad. No se olviden ustedes que después de la provincia de Buenos Aires es la caja más importante desde el punto de vista político y económico. Y a partir de esta administración, yo te salvo, pero me tenés que dar poder, Ibarra terminará siendo un títere de otras decisiones durante los 2 años que le quedan. Frente a este planteamiento, era imprescindible y necesario lograr frenar la concurrencia de los 30 legisladores que le tienen que dar quórum hoy de la Comisión de 45 para que pueda llegarse al juicio político. O sea, el 50% de lo que tiene el cuerpo de legisladores de la ciudad autónoma. Ayer, en una maniobra digna de una novela policial, aparece Ricardo Lorenzo Borocotó, simpatizante de Argentinos Juniors igual que Alberto Fernández, sentado frente a quien más tarde iba a ser el verdugo, al presidente e hincha de Racing, Néstor Kirchner. Ayer Racing le ganó, entre paréntesis, 3-0 a Argentinos Juniors. Y hasta ahora uno podría llegar a pensar que ya capaz que Alberto Fernández y el presidente hasta el resultado del partido arreglaron. Se arreglan tantas cosas. Y frente a esta situación, con una simple oratoria de 1 hora, el presidente, dice Borocotó, lo convence para trasladar en un acto de travestismo político los votos que le dio la gente de la ciudad a él, como integrante de la fórmula de Macri, o a Macri, para votar exactamente al revés. Y se pasa al otro lado, provocando 2 cosas. Primero, un voto menos para el juicio de Ibarra, primer objetivo de Alberto Fernández. Segundo, una promesa de que va a presidir la comisión de diputados nacionales de salud. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, el presidente de una comisión tiene mayor cantidad de contratos, mayor presupuesto y maneja más dinero, ¿está claro? Pero además la promesa de que a un hijo de Borocotó le van a dar espacio también en un área de salud que parece ser Macri no le había dado. A mí no me extraña porque lo conozco, Borocotó, de toda la vida, hemos trabajado alguna vez juntos. Yo sé que nunca tuvo convicciones políticas muy claras ni muy firmes y que en todo caso aterrizó en la política de la mano de Duhalde, pasó por Vélez, por Cavallo y terminará por Macri y ahora Kirchner. Y después quién sabe qué. La verdad, esto no me impacta para nada, ni me conmociona para nada, pero sí creo que se ha perpetrado una estafa política a los ciudadanos de la capital, de la misma forma que en La Rioja el gobernador Massa termina de estafar a los riojanos cuando primero se presenta candidato a senador y después dice que se queda de gobernador. Cuando los jueces son socios de los delincuentes, los periodistas cobran de la CIDE, los sacerdotes manosean menores, los pastores se quedan con propiedad de los fieles. Cuando en la Argentina pasan esas cosas, no me puedo sorprender, ni usted tampoco, por el travestismo político de Borocotó. Lo que sí me parece de un pésimo gusto, de muy poco agrado, es que no se resuelva este tipo de aptitudes de otra forma. Me imagino esta misma discusión en aquella casa de Sánchez Orondo, comiendo un puchero y siendo destrozado, un traidor, por la opinión de propios y extraños en aquellas mesas. Hoy lo de Borocotó no es una traición política, es picardía criolla. Entonces este pediatra, buen médico,
podrá hacer su propia carrera y además quedarse en la gatera, que en definitiva es lo que se busca, porque saben que los días del ministro de Salud están contados. Y entonces Borocoto se preserva imaginariamente para ser ministro de Salud en un plazo que Kirchner pudiera llegar a necesitarlo o a decidir. El artífice de esto, Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que sin muchas convicciones políticas fue menemista, dualdista, ahora kirchnerista, jefe de gabinete, responsable de comprar a algunos periodistas y además responsable también de este pase del año, entre comillas, de un hincha de Argentinos Juniors a las huestes de Racing el mismo día que Racing goleaba 3-0 a Argentina. Parece ser que una hora le alcanzó a Borocoto. Borocoto es inteligente, es culto, es preparado, pero es evidente que la convicción política de Borocoto pasa por Vélez, Cavallo, Macri, Kirchner, o a lo mejor por Bush. Cualquier tranvía lo deja bien en esto de colocarse en la expectativa de la vida personal y propia, arreglar su propia vida, arreglar la de su hijo, pero en todo caso desarreglar y defraudar a quienes votaron una lista con un objetivo y terminan con un resultado distinto. Ustedes me podrán decir, son cosas de la política. También Argüello perteneció a eso y después es kirchnerista. También. Es cierto. Lo que ocurre es que esto se hace justamente cuando el voto de uno más en la búsqueda, faltan 4, en la búsqueda de poder juzgar a Ibarra como jefe del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires con juicio político, vale doble. Se compran voluntades al mejor postor. Yo no creo que una hora, por más convicción que Kirchner tenga, haya bastado para comprar el honor de Borocoto. No creo. Yo creo que en todo caso el honor de Borocoto no valía nada antes de entrar a la entrevista. Porque si con una hora de conversación descubrió que Kirchner pensaba igual que él o él igual que Kirchner, estaba equivocado de tranvía desde que se subió. Pero esto también habla a favor de la raza político de verdad. Se han echado manos a los notables de distintos triunfos porque el político agotado como tal debió recurrir a artistas, cantantes, periodistas, etcétera, 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 para enmendar su falla. Para decir, me escudo detrás de esto. Y fue el mismo Carlos Menem cuando inventó un corredor de Fórmula 1, gobernador de Santa Fe como Reutemann, un cantor popular como Palito Ortega, gobernador de Tucumán, etcétera, etcétera. A un deportista como Scioli, funcionario, miren dónde terminó Scioli. Y frente a estas cosas, los aprendices de políticos lo hacen desde el conocimiento de la administración de la cosa pública sin convicciones. Allá queda muchísima sangre derramada por ideales y convicciones, muchos muertos en el camino que lucharon por una ilusión de cambiar la Argentina y estuvieron dispuestos a dar la vida, equivocados o no, a dar la vida. Qué distinto son los contemporáneos o los hijos de aquellos del 70. Qué diferente es la sociedad 30 años después, donde da exactamente lo mismo ser de derecha que de izquierda, ser pobre o rico, hincha de Argentinos Juniors o de Racing, porque en definitiva todo se compra, todo se vende y se estafa una vez más a la voluntad popular. El doctor Borocoto es un excelente político. El doctor Borocoto es un excelente acomodaticio que en la jerga política del 70 se llamaba traición.